Días, les habla la profesora Marta Sandra López, orientadora de la asignatura de Biología en los grados 6.1, 6.2 y 6.3. El presente día voy a realizar un video tutorial explicando la guía paso a paso, recordando algunas temáticas que hemos visto con los estudiantes sobre la célula. Además de eso, quiero dar algunas indicaciones en cuanto a esta época de cuarentena, recordando que ustedes no deben salir a la calle, que deben bañarse las manos constantemente, deben establecer horarios para no saturarse con las actividades del colegio, llevar una alimentación sana, consumiendo verduras, frutas y alimentos sanos, realizar periódicamente ejercicios dentro de la casa, descansar. Espero que no se acumulen con tanto trabajo y recuerden que para mi asignatura tienen plazo de entregar hasta el día miércoles 6 de mayo para poder hacer la retroalimentación. Inicialmente no deben copiar toda la guía, solamente realizar las actividades en el cuaderno y luego tomarles una fotico a esas actividades ya desarrolladas y enviarlas a mis correos que indicaré al finalizar de este video tutorial. Bueno, inicialmente vamos a recordar que todas las células, independientes de su tipo, tienen estas características. Tienen una membrana celular, tienen un material hereditario, tienen citoplasma y organelos. Si nosotros las clasificáramos, podríamos observar que existen células procariotas y eucariotas. Las procariotas, como las estamos viendo en esta imagen, son simples, no tienen membrana nuclear, su ADN está regado en el citoplasma, carecen de organelos y las enzimas, ellas hacen que puedan obtener energía para mantenerse vivas. Un ejemplo de célula procariota son las bacterias. Las células eucariotas son más evolucionadas, más complejas. Tienen un núcleo con membrana doble definida, tienen organelos, citoplasma y citoesqueleto. Hay algunas eucariotas como las amibas y el paramecio que son unicelulares y los hongos vegetales y animales que son pluricelulares. Tenemos también otra clasificación importante dentro de las células eucariotas, que son la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal. Iniciamos con la célula vegetal, que tiene una pared celular con celulosa, que le da una forma definida. Tienen cloroplastos, en donde ellos pueden realizar la fotosíntesis porque tienen pigmentos como la clorofila, tienen grandes vacuolas y algunas tienen granos de almidón. No tienen centriolos, ni cilios, ni flagelos. Las células animales tienen solamente una membrana celular, no tienen pared, no tienen cloroplastos ni plastidios, no tienen clorofila, tienen vacuolas pequeñas, algunas presentan glucógeno dentro de su citoplasma, tienen forma irregular, tienen centriolos, tienen cilios o flagelos. Estas son heterótrofas porque deben obtener su alimento por su organismo fuera de ellas. En cambio, la célula vegetal tiene que realizar la fotosíntesis para fabricar su propio alimento. En la actividad número 1, que dice identifica los organelos de una célula animal, solamente van a hacer el dibujito de la célula que ustedes quieran en el cuaderno, animal o vegetal, le colocan las partes y también la van a rellenar con colores. Actividad de indagación. Vamos a hablar del intercambio entre la célula y el ambiente. ¿Cuáles son los principales mecanismos de transporte a través de la membrana? La membrana celular, como ya vimos anteriormente, es la capa que rodea y protege la célula, pero además de eso es la que permite la entrada y salida de sustancias. Para eso utiliza dos mecanismos importantes. Uno que se llama el transporte pasivo, que es el movimiento de moléculas a través de los poros de la membrana de una zona de alta concentración a otra de menor concentración. No implica gasto de energía. Ese transporte pasivo se puede realizar de dos maneras. Por difusión simple, en donde las sustancias atraviesan la membrana permeable, como sucede con el oxígeno, que va de afuera hacia adentro porque es con un gradiente pasivo. Estas de difusión simple tenemos como ejemplo las moléculas apolares, como ya mencioné, el oxígeno. Tenemos también la difusión facilitada, en donde el solute tiene menor permeabilidad y requiere proteínas integrales.
Puede suceder a través de dos mecanismos, por canales, que son unos poros abiertos o cerrados que permiten la entrada y salida de sustancias un poquito más grandes. Estas son un ejemplo importante de las moléculas polares pequeñas, como la urea, el glicerol o inclusive agua, y los iones, como el cloro. También está la difusión facilitada por transportadores, que son aquellos que modifican su estructura para permitir el paso de soluto. Un ejemplo claro son las moléculas polares grandes, como la glucosa. En el transporte activo, en donde sí implica un gasto de energía porque son moléculas un poquito más grandes que se mueven de un lugar de baja concentración a uno de alta concentración, es decir, reman contra la corriente. Por ello necesitan unas proteínas llamadas bomba, que como su nombre lo indican, bombean las moléculas dentro y fuera de la célula. Por ejemplo, la bomba sodio-potasio que permite la entrada y salida de dióxido de carbono. Vamos a la actividad aplicativa 2. En este cuadrito, ustedes solo van a llenar lo que aparece en la temática descrita. Difusión simple, entonces estamos hablando nosotros de moléculas apolares como el oxígeno. La difusión facilitada mediante canales, tenemos las moléculas polares pequeñas, como la urea, el glicerol y el agua. Y en la difusión facilitada mediante transportadores son las moléculas más grandes polares como la glucosa. Existen otros mecanismos de entrada y salida de partículas. Por ejemplo, la fagocitosis. Es aquella en donde se envuelve la partícula sólida dentro de una vacuola y se llevan directamente al lisosoma para ser digeridos. Esto sucede, por ejemplo, con los glóbulos blancos de leucocitos, que digieren directamente los gérmenes, virus y bacterias. Tenemos la pinocitosis, que es la captación de sustancias disueltas en agua. Tenemos la exocitosis, que es el movimiento de partículas de desecho hacia afuera, de la salida de sustancias grandes. Para la actividad aplicativa 3 tenemos que entender lo siguiente. La ósmosis es el movimiento de agua a través de la membrana semipermeable. Esto también hace parte de la difusión facilitada. Es importante tener en cuenta que pueden haber tres tipos de soluciones. Isotónica, que es cuando la fuerza del fluido en el citoplasma de la célula es igual adentro y afuera. Hay un equilibrio entre la concentración dentro y fuera de la célula. En las hipotónicas, las soluciones tienen una concentración más baja de partículas que en el citoplasma y por tanto hace que entre agua en la célula por ósmosis. En las hipertónicas, la solución tiene una concentración más alta de partículas que en el citoplasma y hace que salga el agua por ósmosis. En la actividad aplicativa número 3, la solución A es hipotónica y la solución B es hipertónica. En la B, en donde dice explica por qué se arrugan los dedos tras un baño prolongado, deben ustedes consultarlo por internet. Acá están los ejemplos de soluciones isotónicos, hipertónicos e hipotónicos. En el momento de transferencia, punto 1, solamente deben hacer un cuadro comparativo entre lo que es transporte activo y transporte pasivo. No deben tener en cuenta estas frases, no las tengan en cuenta. Solamente cuadro comparativo, transporte activo, transporte pasivo. En el punto 2, simplemente deben enlazar los conceptos de la columna A con las definiciones de la columna B. Por ejemplo, endocitosis es la eliminación de sustancias de desecho. En el punto 3, los organelos encargados de facilitarle al espermatozoide cumplir su función fecundante son las mitocondrias, el flagelo y el acrosoma, que se encuentra en la cabecita del espermatozoide. En el punto 4, solamente me deben explicar qué es la fotosíntesis. En el punto 5, decirme cuál es la función de una vacuola, del cloroplasto y de la pared celular. No olviden desarrollar la rúbrica de autoevaluación marcando con una X de acuerdo al desempeño de su trabajo. Les recuerdo finalmente, mis correos son laquimicaencuarentena2020@gmail.
sanquica026@hotmail y mi WhatsApp 314-368-0434. Muchas gracias.